El libro rojo por Mao Zedong, parte 9. La burguesía y la pequeña burguesía exteriorizarán indefectiblemente su ideología. Se expresarán obstinadamente y por todos los medios posibles en las cuestiones políticas e ideológicas. No se puede esperar que no procedan así. No debemos impedir mediante coacción que se manifiesten. Al contrario, debemos permitirles que lo hagan y al mismo tiempo debatir con ellos y someterlos a una crítica adecuada. Está fuera de duda que debemos criticar las ideas erróneas de todo índole. Por supuesto que es inadmisible abstenerse de criticar las ideas equivocadas. Contemplar con indiferencia cómo se difunde por todas partes y permitirles monopolizar el mercado. Todo error debe ser criticado y toda hierba venenosa arrancada. Sin embargo, la crítica no ha de ser dogmática. No hay que emplear el método metafísico, sino esforzarse por aplicar el método dialéctico. Lo que se necesita es el análisis científico y argumentos plenamente convincentes. Es necesario criticar los defectos del pueblo, pero al hacerlo debemos adoptar verdaderamente la posición del pueblo y hablar llenos de ardiente deseo por protegerlo y educarlo. Tratar a los camaradas como a enemigos es pasarse a la posición del enemigo. Intervenciones en el foro de Yenan sobre literatura y arte, mayo 1942. La contradicción y la lucha son universales y absolutas, pero los métodos para resolver las contradicciones, esto es, las formas de lucha, varían según el carácter de las contradicciones. Algunas contradicciones tienen un carácter antagónico, abierto, mientras otras no. De acuerdo con el desarrollo concreto de las cosas, algunas contradicciones originalmente no antagónicas se desarrollan y transforman en antagónicas, mientras otras, originalmente antagónicas, se desarrollan y transforman en no antagónicas. Sobre la contradicción, agosto de 1937. En circunstancias regulares, las contradicciones en el seno del pueblo no son antagónicas. Sin embargo, pueden llegar a serlo si no las tratamos como es debido o si aflojamos nuestra vigilancia y nos adormecemos políticamente. En un país socialista, semejante caso no pasa de ser, por lo común, un fenómeno parcial y transitorio. Esto se explica porque ya se ha abolido el sistema de explotación del hombre por el hombre y los intereses del pueblo son, en lo fundamental, idénticos. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. 27 de febrero de 1957. En nuestro país, la contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional pertenece a la categoría de las contradicciones en el seno del pueblo. La lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía nacional es, en general, una lucha de clases dentro de las filas del pueblo, porque la burguesía nacional de China tiene un doble carácter. En el periodo de la Revolución Democrático-Burguesa, su carácter era, por un lado, revolucionario y por otro, conciliador. En el periodo de la Revolución Socialista, uno de los aspectos de su carácter es la explotación de la clase obrera para obtener ganancias, y el otro su apoyo a la Constitución y su disposición a aceptar la transformación socialista. La burguesía nacional
se diferencia de los imperialistas, la clase terrateniente y la burguesía burocrática. La contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional, como contradicción entre explotados y explotadores, es antagónica por naturaleza. Sin embargo, en las condiciones concretas de China, esta contradicción antagónica entre dos clases, si la tratamos apropiadamente, puede transformarse en no antagónica y ser resuelta por medios pacíficos. Pero se convertirá en contradicción entre nosotros y el enemigo si no la tratamos como es debido, si no aplicamos la política de unirnos con la burguesía nacional, criticarla y educarla, o si la burguesía nacional no acepta esta política nuestra. La rebelión contrarrevolucionaria en Hungría en 1956 es un caso en que los reaccionarios, dentro de un país socialista, en confabulación con los imperialistas y explotando las contradicciones en el seno del pueblo, fomentaron disensiones y provocaron desórdenes en el intento de alcanzar sus designios conspirativos. Merece la atención de todos esta lección de los acontecimientos de Hungría. Guerra y paz. La guerra que ha existido desde la aparición de la propiedad privada y las clases es la forma más alta de lucha para resolver las contradicciones entre clases y naciones, estados o grupos políticos. Cuando estas contradicciones han llegado a una determinada etapa de su desarrollo. Problemas estratégicos de la Guerra Revolucionaria de China, diciembre de 1936. La guerra es la continuación de la política. En este sentido, la guerra es política y es en sí misma una acción política. No ha habido jamás, desde los tiempos antiguos, ninguna guerra que no tuviese un carácter político. Pero la guerra tiene sus características peculiares y en este sentido no es igual a la política general. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Cuando la política llega a cierta etapa de su desarrollo, más allá de la cual no puede proseguir por los medios habituales, estalla la guerra para barrer el obstáculo del camino. Cuando se ha eliminado el obstáculo y conseguido nuestro objetivo político, terminará la guerra. Mientras no se elimine por completo el obstáculo, la guerra tendrá que continuar hasta que se logre totalmente el objetivo. Se puede decir entonces que la política es guerra sin derramamiento de sangre, en tanto que la guerra es política con derramamiento de sangre. Sobre la guerra prolongada, mayo de 1938. La historia demuestra que las guerras se dividen en dos clases, las justas y las injustas. Todas las guerras progresistas son justas y todas las que impiden el progreso son injustas. Los comunistas nos oponemos a todas las guerras injustas que impiden el progreso, pero no estamos en contra de las guerras justas, progresistas. Los comunistas, lejos de oponernos a estas últimas, participamos activamente de ellas. En cuanto a las guerras injustas, la Primera Guerra Mundial es un caso en que ambos bandos pelearon por intereses imperialistas. Por lo tanto, los comunistas del mundo entero se opusieron resueltamente en ella. La forma de combatir una guerra de este tipo es hacer cuanto se pueda por prevenirla antes de que estalle. Y si llega a estallar, oponer la